Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a María José como técnico de la concejalía y al concejal por la invitación a participar en la jornada. Me hubiese gustado estar en las otras sesiones, pero la cuestión es que se me pisan los horarios de las clases que doy en la universidad con el desarrollo de la jornada y de milagro estoy aquí porque, bueno, es el huequito que tenía para poder estar con ustedes esta tarde. Normalmente cuando yo doy las conferencias suelo utilizar un PowerPoint y suelo, ¿no?, ir ilustrándolo con imágenes y demás, pero cuando desarrollo un acto en la línea de la presentación de un libro, la verdad es que me gusta más hablar sobre el libro y no utilizar, ¿no?, soportes adicionales, ¿no? Y en ese sentido había preparado un breve discurso para un poco explicarles a ustedes cuáles son las claves de este nuevo libro, Identidad Canaria, que acaba de ver la luz. Se publicó pues ahora el pasado mes de octubre por la editorial Tamaimos, que es de Gran Canaria, y bueno, forma parte de una digamos política editorial que ellos vienen desarrollando desde Las Palmas de Gran Canaria y que está centrada pues en libros netamente de temática canaria y sobre todo libros que en cierto sentido pues un poco critican o cuestionan determinadas formas de hacer patrimonio, de hacer política, etc., ¿no? Digamos que es una visión un tanto alternativa o distinta, ¿no?, a la que pudiéramos estar acostumbrados a partir de otras lecturas. Quienes conocen las publicaciones que he sacado yo con anterioridad, sí que les digo que este libro, Identidad Canaria, es un libro distinto con respecto a lo que yo había venido publicando, ¿no? Básicamente porque, sin duda alguna, este libro, Identidad Canaria, es el de mayor amplitud temática. Es un libro que toca muchísimos aspectos. Digamos que la parte más importante del libro tiene que ver con el patrimonio indígena de las Islas Canarias, con la etapa arqueológica, pero luego en el libro se abordan toda una serie de temas transversales que guardan relación con el patrimonio indígena y con el patrimonio histórico, ¿no? Por ejemplo, hablamos de toda una serie de conflictos sociales y políticos que se dan en Canarias en relación con el patrimonio, ¿no? No perdamos de vista que el patrimonio, aunque no seamos muy conscientes de ello, es una fuente de conflicto social y política, ¿no? Hay auténticos, digamos, debates y auténticos problemas legales en relación con el patrimonio y luego me voy a referir a algunos de ellos, ¿no? En el libro también hablamos de la pérdida de la memoria, entendida como con el paso del tiempo determinado conocimiento relacionado con determinados tipos de patrimonio se ha ido perdiendo, ¿no?, fruto del desarrollo de, por ejemplo, el modelo desarrollista, ¿no?, que estamos, digamos, viendo, ¿no?, asistir aquí en Canarias, ¿no? Luego también hablamos de cuál es el papel del patrimonio canario en los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación tratan el patrimonio canario, qué patrimonio tiene mayor presencia, qué islas tienen mayor presencia, y todo esto obviamente, como se podrán imaginar, tiene una clara explicación y responde a una serie de desequilibrios internos que existen en el archipiélago, ¿no? Pues de esto se habla también en el libro. Y luego también en el libro se reflexiona sobre lo que llamamos la amasiguidad. Los primeros pobladores de las Islas Canarias procedían del norte de África y venían del denominado ámbito amazigh, también llamado mal bereber, ¿no? Malamente llamado bereber porque para ellos la palabra bereber tiene unas connotaciones despectivas, ¿no? Con la palabra bereber, digamos, se designaba a unas personas que hablaban con la lengua entrecortada, ¿no?, y balbuceaban, ¿no? Y en ese sentido los propios amazigh, ellos quieren ser llamados y reconocidos como amazigh, ¿no?, un término que significa hombres libres, ¿no? Pues en el libro se reflexiona sobre qué es la amaziguidad, es decir, ese origen norteafricano del poblamiento de Canarias, y también se reflexiona sobre la amaziguidad en el mundo actual, porque a diferencia que en Canarias, en donde como consecuencia de la conquista, ¿no?, y la colonización progresivamente fue desapareciendo esa herencia cultural, no desde el punto de vista biológico, que está demostrado, pero sí desde el punto de vista cultural, pues lo cierto es que en el norte de África la amaziguidad sigue viva desde el punto de vista, ¿no?, genético, desde el punto de vista cultural, a pesar de que ha sufrido constantes ataques por parte del régimen islamista, ¿no? Y de hecho, en el norte de África, en muchos países, los pueblos amazigh contemporáneos sufren auténticos problemas, ¿no?, para poder desarrollar en plenitud su cultura, ¿no?
Por tanto, insisto, el libro es un libro bastante poliédrico, ¿no? Tiene muchas aristas, muchos frentes, muchos temas, ¿no? Y está estructurado en 5 bloques temáticos, y a pesar de que son 5 bloques temáticos, todos tienen un hilo conductor, ¿no? Todos tienen una relación, ¿no? Otra de las características del libro es que apuesta por llegar a todos los lectores. Es decir, es un libro que está redactado de forma sencilla, sin frases largas, sin notas a pie de página, sin esos academicismos que muchas veces, ¿no? Nos complican, ¿no? A las personas, digamos, no versadas en estos temas, ¿no? Les complican acercarse a estas lecturas, y en ese sentido son textos de carácter divulgativo que lo que persiguen es pues, que la gente no necesariamente versada en estos temas pueda adentrarse y conocer cuestiones relacionadas con el patrimonio y con la identidad canaria, ¿no? Y en ese sentido se tocan toda una serie de temas de interés general, como puede ser, por ejemplo, el problema de los orígenes del primer poblamiento de Canarias. Se habla también sobre si hay o no, o si hubo o no presencia romana en las Islas Canarias. Y luego, el último bloque del libro, a mí personalmente es el que más me gusta, es un bloque que lleva por título Memoria olvidada, y hace referencia, bueno, son escritos, de hecho, ¿no? Que se han, digamos, desarrollado desde una postura activista, desde el activismo, desde el compromiso, ¿no? Con el patrimonio, y es precisamente en ese último apartado del libro en donde se hablan de esos conflictos políticos de los que les hablaba antes, ¿no? Y sociales en torno al patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el caso de la montaña de Tintaya en Fuerteventura, el caso de la obra de la intervención de Ibarrola en La Palma, el caso de la gestión del patrimonio arqueológico en La Laguna, en Aguere, cómo se está gestionando el casco, ¿no? Y los desequilibrios internos que hay entre, ¿no? El patrimonio monumental y el patrimonio, digamos, de la arquitectura, por ejemplo, tradicional. O también se presta atención y se analiza por qué hay una tendencia en Canarias últimamente al alza que insiste en recuperar el patrimonio de las élites, el patrimonio elitista, en detrimento de otros patrimonios, ¿no? Y luego también hay 2 artículos en donde se reflexiona sobre el tratamiento que han recibido los huesos de los indígenas canarios en los últimos años. No sé si ustedes están al tanto. Hace escasos meses se desarrolló una exposición en el Museo Canario en Las Palmas y en el CAM, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en donde una escultora le cedieron huesos del Museo Canario, huesos de los indígenas canarios, y ella con esos huesos, sin conexión anatómica, fabricó una escultura que recordaba al brocal de un pozo, ¿no? Y esa obra estuvo expuesta. Nosotros escribimos y denunciamos ese uso de los restos indígenas porque consideramos que son restos humanos y que por tanto requieren un trato digno y acorde a lo que son restos humanos, ¿no? No son objetos, no son cerámicas, no son ídolos. Y lo cierto es que se generó toda una corriente, ¿no? de crítica a través de las redes sociales, en prensa, salió en los medios de televisión nacional y regional, y finalmente el Cabildo tuvo que salir, ¿no? en una rueda de prensa de clausura de la exposición, un poco a justificar por qué se habían, digamos, usado, ¿no? los restos, ¿no? Y recientemente, en relación con este debate que aquí aparece recogido en el libro, se desarrolló otra problemática similar que no aparece recogida en el libro, porque, insisto, el libro vio la luz en septiembre, empezamos a presentarlo en el mes de octubre, pero no sé si ustedes saben que en estos días atrás, en estas semanas atrás, se estaba debatiendo en el Parlamento de Canarias el proyecto de ley de patrimonio cultural, que si todo va bien, en teoría, dentro de unos poquitos meses, en torno a abril del 2019, ya entrará en vigor lo que va a ser la futura Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que por tanto viene a reemplazar a la que ahora mismo está vigente, ¿no? La de 1999. Pues, una vez más, el trato que reciben los restos mortales de los indígenas canarios en esta ley, considerábamos que era denigrante hacia esas personas que vivieron, ¿no? Tiempo atrás, ¿no? Y les explico muy brevemente en dónde radicaba la problemática. Según establecía, y digo establecía porque ahora bueno, les cuento un poco, ¿no? de cómo se ha desarrollado este frente. Según establecía el artículo 87 del proyecto de ley de patrimonio cultural, los restos de los indígenas canarios, los restos mortales, debían de ser considerados como bienes de interés cultural con carácter mueble y por tanto tenían el mismo tratamiento legal y patrimonial que las cerámicas, los ídolos, las pintaderas, etc. Es decir,
los huesos, desde el punto de vista legal, se equiparaban y se ponían a la altura de los bienes materiales, ¿no? Esto, si ustedes consultan y acceden a los marcos legales que existen sobre patrimonio en el marco internacional europeo o en Centroamérica o en Oceanía, verán cómo las propias comunidades indígenas han batallado desde la década de los 80 y han conseguido que los restos de sus ancestros tengan un tratamiento digno, hasta el punto de que en muchas ocasiones han sido retirados de las salas de exposición y han sido devueltos a sus comunidades originarias para que tengan, digamos, el descanso, ¿no?, y la sepultura que ellos en vida quisieron, ¿no?, para ellos, ¿no? Pues, por un lado se planteaba esto en el artículo 87, que los restos óseos tenían la consideración, como digo, de objetos, y luego fíjense qué cosa más curiosa, por otro lado, se planteaba que solamente podían ser bienes de interés cultural con la categoría de bien mueble las momias, mortajas y fardos funerarios, es decir, los restos humanos momificados. Sabemos por la arqueología y sabemos por las fuentes escritas que en la época del mundo indígena solamente se momificaban a determinadas clases sociales, ¿no? De hecho, Abreu Galindo, cuando habla, por ejemplo, del caso de Gran Canaria, él señala que sus nobles, emplea el término de nobles, ¿no?, y señores, eran mirlados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no toda la población indígena era momificada. Había una clara distinción social, ¿no? Digamos que la momificación era un factor de distinción social. De manera que la ley de patrimonio, tal cual apuesta por la conservación de esos restos, solamente recupera y conserva los restos mortales de las élites, de los momificados, ¿no? Y en ese sentido, esa fue otra de las, digamos, demandas que presentamos. Les entregamos un informe técnico al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo para comentarle que había que hacer una serie de modificaciones, entre ellas, una, los restos mortales de los indígenas canarios jamás deben de ser considerados como objeto, y dos, deben de preservarse y ostentar la categoría de bienes de interés cultural no solamente los restos momificados, sino también los restos antropológicos, estén o no momificados y estén o no en conexión anatómica. Porque, como ustedes saben, en las cuevas de enterramiento indígena muchas veces nos encontramos con restos mortales que fueron depositados y que están en conexión anatómica, pero luego también hay otros casos de cuevas de enterramiento en donde aparecen osarios, auténticas acumulaciones de huesos sin conexión anatómica, ¿no? Entonces, tal cual está contemplada la ley hoy en día, esos restos mortales no son bienes de interés cultural con la categoría de bienes muebles, ¿no?, porque no están momificados y no forman parte de esa visión fetichista, ¿no?, del patrimonio, ¿no? Pues, como digo, en el libro... Perdón. En el libro se reflexiona no sobre este caso, porque es mucho más reciente en el tiempo, pero sí se reflexiona sobre esa exposición de la que les hablaba antes, ¿no?, de Teresa Correa en el Museo Canario, en donde se hizo ese uso, consideramos, indebido de los restos mortales de los indígenas canarios, ¿no? Porque una de las cuestiones que preguntábamos, digamos, de forma retórica, era si el Museo Canario hubiera cedido esos huesos para una exposición si supiéramos que son huesos, por ejemplo, de víctimas de fosas del franquismo, o si procediesen de un panteón de alguna familia de noble abolengo de las Islas Canarias, ¿no? Obviamente no. Se prestaron porque eran restos de los indígenas canarios y porque en la Canarias contemporánea, en la sociedad contemporánea, los indígenas canarios no tienen voz. Así de sencillo, ¿no? Por tanto, en el libro este de Identidad Canaria, analizamos todas estas problemáticas, no solo la parte, digamos, divulgativa del patrimonio, sino, como digo, todos estos problemas que van asociados, ¿no?, a la gestión del patrimonio, porque además consideramos, ¿no?, y aquí cito una frase de César Manrique. César Manrique decía: hay un fenómeno que tenemos la obligación de difundir, que es sencillamente enseñar a ver, ¿no? Y en ese sentido, Identidad Canaria persigue que la sociedad también vea estos problemas que están relacionados con el patrimonio, ¿no? Porque al fin y al cabo el patrimonio es de todos y es de todas, ¿no? Y es una construcción social y tenemos derecho a opinar, ¿no? Y tenemos derecho a decidir sobre lo que debe preservarse y cómo debe preservarse, ¿no? Hasta tal punto es así que otro de los grandes, digamos, puntos calientes del patrimonio en Canarias reside con algo que guarda mucha relación con lo que podríamos entender con el denominado pensamiento único, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a los libros de Noam Chomsky o de Ignacio Ramonet y aplicamos lo que ellos entienden por el pensamiento único al caso de Canarias, ¿no?, al tema del patrimonio,
podemos entender por qué en Canarias determinados tipos de patrimonio están infrarrepresentados frente a otros patrimonios que están sobrerepresentados. Me explico. Saben que desde el siglo XVI en las Islas Canarias, a raíz de la conquista y colonización, se fue construyendo un discurso hegemónico en torno a ese pasado. Hegemónico en el sentido de que los indígenas no tuvieron voz. Las fuentes que se conservan son fuentes escritas totalmente por el nuevo colonizador, por el religioso que escribió y se interesó por los indígenas, como fue el caso aquí en Candelaria, ¿no?, de Fray Alonso de Espinosa. Y en algunas de estas fuentes escritas se incorporaba el testimonio de algunos denominados guanches viejos o descendientes de indígenas, ¿no? Pero insisto, el bloque del pensamiento era occidental, ajeno al mundo indígena canario. ¿Esto qué explica o qué implica? Pues que se fue desarrollando, como digo, un discurso hegemónico, ajeno al mundo indígena canario, que es el que nos ha llegado a nosotros. Conocemos la descripción del mundo indígena canario, no como ellos lo vieron, sino como los otros, los que vinieron después, los vieron a ellos, ¿no? Y en ese sentido, hoy en día, en pleno siglo XXI, este discurso hegemónico ha llegado hasta nosotros. Y pongo un ejemplo. Hoy en día, el patrimonio que se está conservando en las Islas Canarias es el patrimonio de las élites sociales. Es el patrimonio de la etapa histórica o colonial. Ermitas, palacios, casas altas o sobradas, iglesias, catedrales. Es decir, yo les invito a ustedes a que naveguen, accedan a internet y consulten el catálogo de bienes de interés cultural con que cuenta la Comunidad Autónoma de Canarias. Los bienes patrimoniales, la mayor categoría de protección que tienen es la declaración de un bien patrimonial como bien de interés cultural. Bueno, pues la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con un catálogo que está disponible online, ustedes lo pueden consultar, y en ese catálogo pueden ver cuáles son los bienes de interés cultural con que cuenta la Comunidad Autónoma de Canarias. Pues, por ejemplo, en el caso de Tenerife, tenemos 26 bienes de interés cultural con la categoría de zona arqueológica y, por tanto, de la etapa indígena. 26. Y, sin embargo, tenemos 105 bienes de interés cultural con la categoría de monumento pertenecientes a la etapa histórica. El desequilibrio es abrumador. Ustedes podrían pensar, ¿no?, en función de los datos estos que yo les doy, que insisto, son públicos y se pueden consultar en internet, ¿no? Ustedes podrían pensar, claro, es lógico porque como el mundo indígena fue desapareciendo progresivamente, obviamente se debe conservar menos de lo indígena y más de lo histórico, y por eso hay más bienes de interés cultural de la etapa histórica. Pues no, ese modelo no vale para explicarlo. Si nos vamos al caso de Gran Canaria, una isla en donde, como saben, en los últimos 15 a 20 años se ha venido trabajando de forma muy positiva con el patrimonio indígena de Canarias. En el caso de Gran Canaria, fíjense, tenemos 42 bienes de interés cultural con la categoría de monumento, pertenecientes a la etapa histórica, 42, y 30 bienes de interés cultural con la categoría de zona arqueológica. O sea, la balanza está prácticamente equilibrada. Lo cual quiere decir que en el fondo es una cuestión de voluntades políticas y de capacidades técnicas, ¿no? Cada cabildo ha patrimonializado el bien cultural que ha querido, por el que ha apostado, y directamente en unas islas no se ha apostado por determinado tipo de patrimonio, mientras que en otras islas sí se ha apostado, ¿no? Por tanto, podemos decir, sin duda alguna, que en Canarias lo que ha pasado es que se ha patrimonializado el discurso del poder. Pero además lo que se ha patrimonializado es un patrimonio urbano, eminentemente urbano. ¿Por qué? Porque obviamente es cercano a nosotros, forma parte del espacio que transitamos a diario y en ese sentido nos resulta más cercano geográficamente, pero también emotivamente, afectivamente. Y esto ha propiciado que con el paso de los años hayan ido apareciendo auténticos hitos o tótems patrimoniales, ¿no? Palacio de Nava en La Laguna, la Catedral, la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz, ¿no? Son elementos referenciales dentro del patrimonio, por ejemplo, en el caso de la isla de Tenerife. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, del patrimonio indígena o si hablamos del patrimonio etnográfico, del mundo del campesinado, que también, obviamente, son patrimonios que definen la identidad canaria, obviamente, estos están infrarrepresentados en ese catálogo que yo les decía. ¿Por qué? Porque son propios de entornos rurales. Por lo general, son lejanos a esos espacios urbanos en los que transitamos, ¿no?
En segundo lugar, no son monumentales. La arquitectura tradicional canaria no es monumental si la comparamos con las iglesias, catedrales, palacios, casas altas, fortalezas, castillos, etc., ¿no? Y sobre todo, porque no pertenecen a las élites sociales. El patrimonio indígena y el patrimonio del campesinado no pertenecen a las élites sociales y, por tanto, no forman parte de ese discurso que se ha patrimonializado desde las administraciones públicas. ¿Esto qué explica? Pues que en pleno siglo XXI muchos yacimientos canarios estén abandonados y saqueados y muchas viviendas tradicionales canarias del mundo rural estén en un estado de abandono deplorable. Por tanto, este libro, Identidad Canaria, como les decía antes, pretende llegar a ustedes desde el punto de vista de la divulgación, pero también persigue, de alguna manera, conseguir el consenso social, ¿no? el apoyo de la sociedad y la implicación de la sociedad en la protección de unos valores que, no lo olvidemos, son finitos. El patrimonio es finito, especialmente patrimonios como puede ser el caso, ¿no?, del patrimonio campesinado, la arquitectura popular, o el patrimonio indígena, ¿no? En el caso del patrimonio indígena, piensen que en torno al 90% de los yacimientos están expuestos al aire libre y por tanto sometidos a toda una serie de agentes que no podemos controlar: vientos, escorrentías, lluvia, erosión, desprendimientos, etc., ¿no? Pero es que además otro de los grandes enemigos de este patrimonio indígena es el factor humano, el expolio. No se respeta el patrimonio indígena porque no forma parte de los valores culturales que se han adquirido desde la infancia, ¿no? Y sí se respeta, por ejemplo, el patrimonio eclesiástico, el patrimonio civil, el patrimonio militar, etc., ¿no? Por tanto, si creo que hay una palabra que puede definir este libro, es la palabra de resistencia cultural, ¿no? Gonzalo Ruiz Zapatero, que es el catedrático de prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo pues la deferencia de hacer el prólogo del libro, él señala en el prólogo, dice: este volumen propone recuperar la memoria frente a unos tiempos desmemoriados, reivindicar toda la historia frente a una historia manipulada y manipuladora, y construir una concepción del patrimonio arqueológico que transmita conocimiento, orgullo de pertenencia, esto creo que es muy importante, el orgullo de pertenencia, y también transmitirle sentido crítico a toda la ciudadanía. Por tanto, es un libro, insisto, que apuesta por recuperar y por poner en valor esa raíz amazigh de la que yo les hablaba al principio, de origen norteafricano, ¿no? Y por tanto ponerla en valor, recuperarla y ponerla en valor. Pero en la Canarias de hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿cuál es la imagen que los canarios contemporáneos que nosotros podemos tener de ese pasado amazigh, ¿no? ¿Cómo percibe hoy en día el canario y la canaria esa herencia? La información que nos llega de este pasado nos llega solamente a través de la academia, nos llega solamente a través de la universidad, o hay otros canales de conocimiento en los últimos años a través de los cuales estamos recibiendo también información sobre este pasado amazigh. Bueno, pues en el libro también he intentado dar respuesta a estos interrogantes y en ese sentido verán que en el libro hablo de el papel tan importante que juegan para la difusión del patrimonio algunos canales como puede ser el cómic. Aquí está, sin ir más lejos, ¿no?, el caso del cómic que se editó, ¿no?, por el Ayuntamiento de Candelaria, o la serie de historias de Guanches, ¿no?, los de Juan Carlos Mora. Hablo también del papel tan importante que tiene el cine y en particular el género documental en la divulgación del patrimonio, y aquí analizo, por ejemplo, el caso del documental Canarias Amazigh, que posiblemente ustedes ya han visto, y si no lo han hecho, ya está disponible online de forma gratuita a través del YouTube, es de acceso libre, con lo cual les recomiendo que si no lo han hecho que lo vean. Y luego también se reflexiona sobre el papel de la fotografía en la puesta en valor de este pasado. Sin ir más lejos, en el año 2015, Tarek Ode y yo desarrollamos un proyecto que se llamó Escrito en Piedra y que circuló por todas las islas, básicamente con fotografías artísticas del mundo rupestre canario, de alto valor, digamos, ¿no?, artístico, con paisajes y tal, precisamente para, como digo, poner en valor un patrimonio que, por desgracia, va desapareciendo con el paso de los años, ¿no? Y luego, también, claro, es fundamental reflexionar sobre nuestra masividad, ¿no?, sobre esa herencia indígena del pasado, pero
antes les comentaba que la herencia amazigh está viva en el norte de África, ¿no? Los amazigh siguen hoy en día vivos en el norte de África y son portadores de una herencia cultural milenaria, milenaria. De manera que es necesario tender puentes con el continente africano, ¿no? Y conocer cómo funciona esa realidad amazigh en el continente africano hoy en día, ¿no? Y por eso, en ese sentido, en este libro, tuve la suerte durante estos últimos 15 años de poder entrevistar por cuestiones profesionales a los grandes referentes de la música amazigh norteafricana. Por ejemplo, al líder de Tinariwen, un grupo tuareg, Amadou Aglesh. También tuve la suerte... Perdonen, pero... También tuve la suerte de entrevistar a Indi Sara, una cantante marroquí, Aswad Masih, una cantante argelina, todos ellos y todas ellas, como digo, gente amazigh, con herencia amazigh y que cantan en tamazigh, ¿no? Y por tanto ya no solo son, digamos, portadores de esa cultura, sino también de la lengua, ¿no? Que es el vehículo por excelencia en el que comunican, ¿no? Esa herencia cultural, ¿no? Y casi que ya para terminar, decía Jacques Turgot que el principio de la educación es predicar con el ejemplo. Y en ese sentido, espero que cuando ustedes accedan al libro y lo lean, pues encuentren herramientas con las cuales cuestionar y sobre todo transformar la realidad que les rodea, por lo menos en lo que toca al mundo patrimonial, al tratamiento que recibe el patrimonio. Confío en que sea también un libro que les permita entender el pasado y sobre todo que les permita seguir apostando por una educación intercultural, participativa y que nos permita reconocer a nosotros como canarios cuáles son nuestras especificidades y dónde reside la riqueza, ¿no? De eso que entendemos por identidad canaria, ¿no? Ya lo decía César Manrique, un pueblo sin tradición está condenado a morir. Muchas gracias.